No he vuelto a tomar la ruta a Huautla de Jiménez desde esa noche. Nunca pensé que algo así podría pasar en una carretera en Oaxaca, ni siquiera después de haber escuchado tantas historias en paradas de comida y gasolineras sobre el tramo de curvas que baja hacia la sierra. Pero una cosa es oír y otra vivirlo. Aún hoy, cuando cierro los ojos, escucho esa voz que se sentó en el asiento de al lado, invisible y extrañamente familiar. Había salido de la Ciudad de México bien temprano, con la idea de llegar a Huautla de Jiménez antes de la madrugada. La carga era pesada, pero no imposible, y mi camión ya había soportado rutas peores. Me gustaba tomar la carretera hacia Oaxaca porque el paisaje se hacía cada vez más denso y verde, y las montañas le daban una belleza única al viaje, aunque me había tocado manejar de noche, cosa que generalmente no me preocupaba, porque la carretera era mi segundo hogar, y allí me sentía cómodo. Pero esta vez, desde que crucé los primeros pueblitos y empecé a subir la sierra, el aire cambió. La primera señal fue el silencio. La radio, que siempre mantenía prendida para acompañarme, comenzó a hacer interferencia. Se oían extraños zumbidos, como si alguien estuviera tocando cables pelados en la frecuencia. Me detuve un momento, jugué con el sintonizador y logré captar una emisora de música regional, aunque la señal era débil. Pensé que era cosa de la montaña y seguí manejando, aunque empecé a notar que la oscuridad de aquella noche se sentía más densa. Los faros apenas iluminaban unos metros adelante, y todo a mi alrededor parecía sumirse en una neblina espesa que la luz no lograba atravesar. Eran cerca de las 11, calculo, cuando lo sentí. Fue como si el asiento del copiloto se hundiera, como si alguien invisible se sentara a mi lado. Lo primero que pensé fue que me estaba quedando dormido, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me froté los ojos, tomé un trago de café y apreté el volante, pero aquella presencia no se desvaneció. De hecho, sentí que se hacía más fuerte, un peso invisible que me helaba la sangre. «Cuidado en la próxima curva», escuché que me dijo una voz baja y rasposa, que parecía salir de muy cerca, justo a mi lado. Me puse tenso, miré el asiento del copiloto de reojo y no vi nada, solo el vacío. Pero la voz me hizo apretar los dientes. Me pareció extrañamente familiar, pero no podía decir de quién era. Hice lo que cualquier persona haría en ese momento. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación, que estaba cansado, que debía seguir enfocado. Más adelante, reduce la velocidad. Hay piedras en la carretera, me dijo la voz de nuevo, esta vez con un tono más apremiante. Y aunque no entendía por qué, le hice caso. Reduje la velocidad y cuando pasé la siguiente curva, una serie de rocas grandes se apareció en el camino, como si alguien las hubiera colocado allí deliberadamente. Fue una advertencia precisa, exacta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Quién eres?», murmuré al aire, intentando sonar desafiante, aunque por dentro estaba aterrado. La voz no respondió. Los kilómetros se hicieron eternos. No sabía si me estaba volviendo loco, si era el cansancio o si realmente algo o alguien estaba allí conmigo. Cada vez que intentaba encender la radio para distraerme, el mismo zumbido volvía, apagando cualquier posibilidad de compañía que no fuera esa voz baja y sombría. «En la próxima subida, mantente a la derecha. Algo viene bajando rápido», me dijo la voz al rato. Obedecí de nuevo, sin pensarlo 2 veces, aunque cada vez me sentía más atrapado en una pesadilla. Apenas me movía al carril derecho, apareció de la nada una camioneta vieja bajando a toda velocidad. Los faros estaban apagados, y si no hubiera sido por la advertencia de esa voz, el choque habría sido inevitable. Después de ese incidente, dejé de cuestionarme y solo seguí las instrucciones. Cada advertencia era precisa, como si la voz conociera cada curva y cada peligro que me aguardaba en esa carretera maldita. Pero había algo más, algo en el tono, en la forma en que decía las cosas, que me hizo recordar un viejo accidente en esa misma ruta.
Un compañero de nombre Simón había muerto ahí hacía unos años en una madrugada similar, atrapado en una curva traicionera. Fue uno de esos accidentes trágicos que quedan marcados en la mente de todos los que transitamos por la zona. Me pregunté si, de alguna manera, aquella voz podría ser la suya. Apenas terminé de pensar en Simón, la voz volvió a hablar. ¿Recuerdas la noche en que me quedé atrapado en la curva, no? La pregunta era directa, como si supiera lo que pasaba por mi cabeza. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho con una fuerza tal que pensé que se saldría. Era él. La voz era la de Simón, ese compañero que ya no estaba. Un escalofrío me recorrió al recordar que, en esa ocasión, yo mismo había pasado por ahí unas horas después del accidente y había visto los restos de su camión en la curva, volcados y destrozados. «Simón, ¿eres tú?», balbuceé, sin estar seguro si quería escuchar una respuesta. «Estás en mi camino», respondió la voz con un tono seco y grave, «y no quiero que acabes como yo, pero necesito que me ayudes a salir». Mis manos temblaban mientras apretaba el volante, el sudor me corría por la frente y las manos me sudaban. Pensé en detenerme, pero una fuerza que no entendía me impulsaba a seguir adelante, a obedecer cada una de sus indicaciones. Estaba atrapado en algo que no podía comprender ni controlar. Las instrucciones de Simón continuaron. Cada detalle del camino parecía tenerlo claro en su mente, como si él fuera parte de la carretera misma, como si nunca se hubiera ido del todo. «Frena al llegar a la próxima curva. Despacio», decía, y obedecía. En algún punto me ordenó estacionarme junto a una llanura oscura y siniestra, donde solo se escuchaba el ruido del viento entre las ramas de los árboles. «Bájate», me indicó Simón. Dudé, pero había algo en su tono que me empujó a obedecer. Bajé del camión y sentí el aire frío en la cara. Miré a mi alrededor, pero no vi nada, solo un silencio aplastante y oscuro. La carretera estaba completamente desierta, como si nadie más que nosotros existiera en ese lugar y en ese momento. «Escúchame bien», dijo la voz, esta vez con más fuerza. «Ve hacia el borde de la carretera, justo ahí donde perdí el control. Necesito que encuentres algo». Aunque me sentía atrapado en una especie de trance, caminé hasta el lugar donde me indicó. El suelo estaba lleno de tierra suelta y piedras que crujían bajo mis botas. Entonces vi algo que sobresalía del suelo, apenas visible bajo una capa de polvo y maleza. Era una placa metálica, como un pedazo de la carrocería de su camión. La levanté y un escalofrío me recorrió al ver el nombre de Simón grabado en ella, apenas visible bajo la suciedad. «Déjala en el borde, allí, donde nadie la vea», me ordenó la voz. Hice lo que me pidió. Coloqué la placa justo donde me indicó, sin saber por qué, solo con una sensación de resignación extraña, como si estuviera cumpliendo una promesa silenciosa que nunca había hecho. En cuanto la dejé, la neblina pareció disiparse levemente, como si algo se hubiera liberado en el aire. «Gracias», susurró la voz, y por primera vez el tono de Simón sonó en paz. Regresé al camión, temblando y con el corazón acelerado. Subí al asiento y miré hacia el copiloto, esperando que la presencia se desvaneciera, que el asiento volviera a estar vacío. Pero allí, en la penumbra, me pareció ver una figura borrosa, un contorno oscuro que se inclinaba hacia mí. «No vuelvas a esta carretera de noche», dijo la voz por última vez, con una calma que nunca antes había escuchado. Después de eso, el asiento del copiloto volvió a su estado normal, el peso que sentía se desvaneció, y el silencio, aunque aterrador, era el de siempre. Con las manos temblorosas, puse el camión en marcha y continué mi camino, sin atreverme a mirar atrás. Desde esa noche, nunca más volví a tomar la ruta de Huautla en la madrugada.
A veces me pregunto qué fue lo que realmente pasó aquella noche en la carretera que une a San Luis con Zacatecas. Uno piensa que está acostumbrado a la soledad, a las noches interminables de cafecito aguado y ojos bien abiertos, pero nunca había pasado algo así en mis años de camionero. A la fecha, el recuerdo de aquellos ojos amarillos mirándome desde la oscuridad me hiela la sangre, aunque, la verdad, aún no entiendo si fue real o si el cansancio me jugó una mala pasada. Comenzó como cualquier otro viaje. Mi vida en aquellos días era la de siempre. Semanas en carretera, visitando ciudades del norte y bajando de nuevo al centro, solo deteniéndome para cargar o dormir un par de horas cuando el cuerpo no aguantaba más. El camión era mi casa y mi único compañero. Era un Cascadia del 2010, con el motor rugiente y el asiento bien hundido de tantas millas recorridas. Tenía una radio que me acompañaba en los tramos más largos, y en una de esas me gustaba engancharme a las estaciones locales de música norteña o hablar con otros colegas que anduvieran por ahí. Pero esa noche, en la carretera, la radio estuvo apagada. Era de esas noches en las que el silencio pesa, que te hace sentir que ni el motor de tu camión puede llenar el vacío. Fue ahí, entre un tramo solitario de huizaches y cactus, justo antes de un pequeño pueblo llamado Encarnación de Díaz, cuando lo vi por primera vez. Un perro negro parado junto a la carretera, observándome fijamente. Era un animal flaco, con el pelaje tan oscuro que apenas se distinguía en la penumbra de los faros. Lo miré solo un segundo y me dije, pobre perro, seguro se perdió. Seguí mi camino sin darle mucha importancia, pero unos kilómetros después, al tomar una curva, lo volví a ver. Ahí estaba, en el borde de la carretera, parado con la misma postura rígida y la misma mirada. El reflejo de mis luces en sus ojos se clavó en mí como una advertencia, un destello amarillo que duró menos de un parpadeo. Sentí un escalofrío y, sin quererlo, apreté el volante con más fuerza. Miré el retrovisor, pero el perro ya no estaba. Aquella segunda vez me puso incómodo. Traté de sacármelo de la cabeza. A lo mejor me estoy volviendo paranoico, pensé. Sabía que la mente podía jugar trucos cuando uno llevaba tanto tiempo solo en el camino, pero una parte de mí, la que intentaba siempre buscar explicaciones, seguía inquieta. Después de esa curva, pasé una gasolinera en la que normalmente me detengo a comprar algo para mantenerme despierto, pero esa vez decidí no parar. Algo en mi interior me decía que debía seguir avanzando. Aceleré un poco, pensando que, si mantenía la mente ocupada en la velocidad y en la carretera, el malestar se iría. Fue entonces que el perro volvió a aparecer. Esta vez no estaba en la orilla. Estaba en mitad de la carretera, sentado. Mis faros iluminaron su figura delgada, los huesos sobresaliendo en cada ángulo de su cuerpo. Frené de golpe, el sonido de los frenos resonando en el silencio de la noche. Mi corazón latía rápido, como si hubiera algo peligroso en ese animal. Desde mi asiento lo miré fijamente. El perro no se movía, simplemente me observaba con esos ojos amarillos, sin expresión. Bajé la ventana y le grité, más por espantar el miedo que por pensar que el perro entendería. «Lárgate de aquí, animal», le dije. Pero él siguió ahí, sin mover ni un pelo, y me di cuenta de que estaba completamente solo, en medio de la nada, con ese perro que parecía estar esperándome. Fue entonces cuando sentí un pánico irracional. Lo único que se me ocurrió fue retroceder, darle la vuelta y tomar un camino alterno. Aceleré, virando el camión, pero cuando miré el retrovisor, ahí estaba otra vez, en la misma posición, con esos ojos fijos en mí. Durante los siguientes kilómetros, aceleré más de lo que era seguro, como si así pudiera dejar atrás esa presencia. La carretera estaba vacía, la noche era una manta pesada y oscura, y lo único que rompía el silencio era el rugido de mi camión. Traté de pensar en otras cosas, en mi casa, en las veces que había recorrido ese mismo tramo sin novedad alguna. Pero cada vez que tomaba una curva, lo veía ahí esperándome, inmóvil
y en silencio. Ya llevaba más de una hora sintiéndome vigilado cuando decidí parar en un pequeño restaurante que estaba a un lado de la carretera. Sabía que había algo raro en ese perro, algo que no podía entender. Al bajar del camión me aseguré de que la puerta quedara bien cerrada. Me senté en una de las mesas del lugar y pedí un café bien cargado. La mesera, una señora entrada en años con una mirada cansada, se acercó y al verme me dijo: ¿Vienes de Zacatecas? Asentí sin decir mucho. No quería parecer loco contando lo que había visto. ¿Te siguió el perro negro?, me preguntó en voz baja, como si fuera algo normal. La pregunta me congeló. Ella lo notó porque sonrió de una manera amarga y siguió hablando. Ese perro, ya han sido varios los que lo ven en esta carretera. No sé qué busca, pero dicen que cuando aparece no te deja en paz hasta que se lleva algo. ¿Cómo que se lleva algo?, le pregunté, sin poder evitar que mi voz temblara. Dicen que es un espíritu, no sé de qué o de quién, pero algo está buscando. Algunos le rezan, otros simplemente no lo miran. Sea como sea, nunca se aleja, contestó mientras me miraba fijamente. No pude tomar el café, se me revolvió el estómago solo de imaginarme a ese perro apareciendo de nuevo cuando regresara al camión. Sin embargo, no podía quedarme ahí toda la noche. Regresé a la carretera y, apenas arranqué, lo vi otra vez. Esta vez estaba más cerca, en el carril derecho, caminando junto a mi camión, casi al mismo ritmo. Sentí el sudor frío en la nuca y pensé en lo que me había dicho la señora. Nunca se aleja. Intenté no mirarlo, enfoqué la vista en la carretera, pero de reojo lo veía ahí, corriendo con una facilidad inhumana. Mi cuerpo empezó a temblar, el volante se me resbalaba de las manos. No me va a ganar este maldito perro, me dije, y aceleré al máximo, rebasando los límites de velocidad. Pero al cruzar un puente, perdí el control. Las ruedas traseras se deslizaron y me vi obligado a frenar de golpe para no caerme. El silencio era absoluto. Miré a mi alrededor y el perro ya no estaba. Me relajé un poco y respiré hondo, pero cuando giré la cabeza hacia la ventana, lo vi. Estaba a solo unos metros, parado en la misma postura, mirándome con esos ojos brillantes que parecían atravesarme. Sentí el impulso de bajarme, de enfrentarlo, pero al ver su expresión, una especie de mueca de dientes, me congelé. ¿Qué quieres?, grité con la voz quebrada. El perro no se movió, pero en mi cabeza sentí una respuesta, una sensación de que algo estaba mal, muy mal, como si fuera más que un simple animal. Cerré los ojos y recé. Lo único que me vino a la mente en ese momento. Fue entonces cuando oí una especie de gruñido, bajo y ronco, que parecía venir desde el fondo de mi propio camión. En ese momento me atreví a mirar y lo vi desaparecer entre la oscuridad del camino. Solo entonces pude moverme de nuevo. Arranqué y avancé, tratando de dejarlo atrás, pero al mirar el retrovisor, una última vez, me pareció verlo en la distancia, más pequeño, más difuso, pero ahí, con esos ojos fijos en mí. Sabía que me seguía, que estaba esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo. Desde esa noche dejé de recorrer ese tramo de carretera solo. Siempre espero a encontrar a alguien con quien viajar, otro camionero o un grupo de autos, porque en el fondo sé que ese perro sigue ahí. A veces, en las noches largas de camino, cuando siento el cansancio, un pensamiento invade mi mente. Me pregunto si algún día lo volveré a ver y si esa noche vendrá finalmente a llevarse aquello que dejó pendiente. Todo comenzó en una noche cualquiera, por una de esas carreteras interminables en Sonora, cerca de la frontera. El clima estaba pesado, seco como siempre, y el calor se colaba hasta dentro de la cabina, a pesar de que ya era tarde. Recuerdo que había pasado por un pueblo,
un lugar de casas dispersas y sin mucho movimiento, cuando noté algo extraño por el retrovisor. La puerta trasera del remolque estaba abierta. Era algo que no tenía sentido, porque la reviso al inicio de cada viaje y me aseguro de cerrarla bien. Si se abre, las cosas pueden caerse y el cliente no perdona una carga incompleta. Frené de golpe y bajé de la cabina. A esas horas, la carretera estaba desierta. Solo había una inmensa línea negra que desaparecía en el horizonte. Me acerqué al remolque, asegurándome de que la puerta estuviera bien cerrada, pero no vi nada fuera de lugar. Puse el seguro y regresé al camión. Ya estaba por arrancar cuando escuché un leve golpe que venía de atrás. Bajé de nuevo, con la linterna en mano, y revisé cada rincón del remolque. Era imposible que alguien o algo estuviera allí. La carga estaba bien amarrada y no había nada que pudiera moverse por su cuenta. Regresé a la cabina y aunque tenía una sensación extraña, decidí seguir. Ya era tarde y quedarme más tiempo no era opción. No había recorrido ni 10 kilómetros cuando vi, otra vez por el retrovisor, la puerta del remolque abierta de par en par. Me detuve, maldiciendo por lo bajo, y salí para cerrarla de nuevo. Esta vez revisé hasta el último pestillo, asegurándome de que no hubiera manera de que volviera a abrirse. Me subí al camión con el mal presentimiento creciente, pero me dije que quizá el seguro estaba flojo o que algo había golpeado el mecanismo. Pero apenas avancé otros 5 kilómetros, vi de reojo que la puerta se abrió de nuevo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya no era normal. El viento no podía hacer eso, y mucho menos el movimiento del camión. Bajé con el corazón latiéndome fuerte y cerré otra vez la puerta, empujándola con toda mi fuerza, como si pudiera asegurarla más así. No había ni un alma en la carretera. Sentí un silencio opresivo, casi antinatural. A lo lejos apenas podía distinguir unas luces tenues, tal vez de alguna ranchería. Me subí al camión una vez más, decidido a avanzar sin detenerme, pero esta vez algo me rondaba la cabeza. Arranqué, y mientras avanzaba, no podía evitar mirar de reojo el retrovisor, esperando ver la puerta cerrada. Pero apenas había recorrido unos pocos kilómetros cuando ahí estaba otra vez, la puerta abierta. Sentía una presión en el pecho y un peso en la nuca que no podía explicar. Me detuve, pero esta vez no bajé de inmediato. Miré por el espejo y noté algo raro. A pesar de la distancia que ya había recorrido, no había cambiado la sensación de que algo o alguien me seguía. Todo a mi alrededor se sentía extraño, como si la noche misma estuviera conteniendo el aliento, observándome. Decidí, contra toda lógica, bajar otra vez. Al acercarme a la puerta del remolque, sentí que algo me observaba desde dentro. No había nada visible, pero el aire estaba más denso y sentí una corriente fría. Cuando iba a cerrar la puerta, escuché algo, como el sonido de pasos arrastrándose por el piso del remolque. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba. Nadie respondió, pero el eco de los pasos siguió, lento, cada vez más cerca de la puerta. Di un paso atrás y mi linterna comenzó a parpadear. Por un segundo me pareció ver una sombra moviéndose, algo que no debería estar ahí. La luz se apagó y por un instante todo quedó en completa oscuridad. Retrocedí hasta el camión y me metí de un salto, cerrando la puerta con fuerza. Arranqué, casi deseando que esa puerta trasera se mantuviera abierta si eso significaba que no tendría que bajarme otra vez. No había recorrido ni un par de kilómetros cuando vi, en el retrovisor, algo que me heló la sangre. Una figura oscura, de pie en la parte trasera del remolque, apenas visible bajo la luz de la carretera. Intenté decirme que era mi imaginación, que estaba cansado, que las sombras podían jugarme una mala pasada, pero esa figura seguía ahí, sin moverse, sin voltear. Era como si esperara, en silencio, a que yo reaccionara. Traté de acelerar, pensando que si iba más rápido podría dejarla atrás. Pero no importaba cuánto acelerara, cada vez que miraba el retrovisor, la figura estaba ahí.
Finalmente, decidí dejar de mirar. Si la figura quería seguirme, que lo hiciera. Ya no me importaba. Avancé varios kilómetros, con el corazón acelerado y las manos temblorosas en el volante. En un momento dado, miré el reloj del tablero. Era extraño, pero parecía que apenas habían pasado unos minutos desde que había arrancado. Parecía imposible. Me sentía como si hubiera estado conduciendo durante horas. La carretera se hizo interminable. No había señal de vida en el horizonte, y la única luz era la de mis faros, que iluminaban el camino apenas unos metros adelante. Finalmente, vi un letrero que indicaba una parada de descanso. No era más que un par de bancas y una luz tenue que colgaba de un poste de madera. Decidí parar ahí y tomar un respiro, tratando de calmarme. Bajé del camión y al caminar hacia el remolque, noté que la puerta estaba cerrada. Esto no tenía sentido. Era imposible que estuviera cerrada sola. Pero ahí estaba, firme, como si nunca hubiera tenido problema alguno. Sentí un nudo en el estómago y un mareo repentino. Entonces, al dar un paso hacia atrás, escuché una risa suave que venía desde adentro del remolque. Retrocedí, tambaleándome, y subí al camión sin atreverme a mirar atrás. Arranqué una vez más, y esta vez decidí no mirar el retrovisor, aunque sentía una presencia detrás de mí, pero cada tanto no podía evitar lanzar una mirada de reojo, y cada vez que lo hacía, veía esa figura de pie en la parte trasera del remolque. No sé cuánto tiempo conduje así, sin atreverme a detenerme. La carretera se volvió un bucle sin fin, y cada curva y recta parecían idénticas a las anteriores. Finalmente, sin darme cuenta, llegué a un poblado. Las luces parecían parpadear, como si apenas estuvieran luchando por mantenerse encendidas. Me detuve en la única gasolinera que vi y bajé para estirar las piernas. Al caminar hacia la tienda de la gasolinera, el encargado me miró con una expresión de alarma. «¿Todo bien, compa? Parece que vio un fantasma», dijo, intentando hacer una broma, aunque en sus ojos había algo más que simple curiosidad. Es solo el cansancio», respondí, intentando sonar normal. El encargado asintió, aunque seguía mirándome de reojo. Compré un café y regresé al camión. Al acercarme, noté que la puerta trasera estaba otra vez abierta. Me acerqué despacio, sintiendo que esa presencia estaba más cerca que nunca. El aire a mi alrededor se volvió frío, y sentí un dolor en el pecho, como si algo invisible estuviera oprimiéndome. No podía seguir así. Me subí al camión, decidido a acabar con ese viaje de una vez por todas. Miré una última vez el retrovisor y vi que la figura seguía ahí, mirándome desde el borde del remolque, como si supiera que el final del viaje estaba cerca. Llegué a mi destino en medio de la noche, con la mente agotada y el cuerpo temblando. Apenas bajé del camión, el guardia del lugar me recibió, preguntando si estaba bien. Asentí, sin saber realmente qué responder. El guardia caminó hacia el remolque para inspeccionarlo, y me dijo algo que me dejó helado. «Compa, la puerta de este remolque tiene el seguro roto. No puede haber estado cerrada en todo el viaje». No respondí. No había nada que pudiera decir para explicar lo que había visto, lo que había sentido. Al final, descargaron la mercancía y yo me quedé solo con mi camión vacío, sabiendo que aquella figura oscura, esa presencia que me había seguido toda la noche, tal vez nunca se fue del todo. Desde entonces, cada vez que veo el remolque en el retrovisor, tengo la sensación de que alguien está ahí, esperando que vuelva a abrirse esa puerta. Aquella noche había aceptado un encargo especial para llevar un cargamento desde Zacatecas hasta un punto remoto en la Sierra Madre. Era una ruta difícil y larga, pero el pago justificaba cada kilómetro que tenía por delante. Al caer la tarde,
Me adentré en una zona montañosa que bordeaba acantilados profundos y caminos retorcidos. El clima estaba claro, fresco, con apenas un par de nubes que parecían de algodón bajo la luz de la luna. Con cada curva que tomaba, el camino se hacía más estrecho y solitario. La última señal de vida la había visto hacía más de 20 minutos. Una pequeña fonda para camioneros cerrada y oscura. Pensé que era la típica ruta tranquila, y eso me relajó, aunque siempre tenía la radio encendida por si algún otro colega necesitaba ayuda o compañía. Estaba a mitad de una vieja canción cuando, sin aviso, la señal se perdió por completo, dejando un ruido blanco que rompía el silencio de la cabina. En ese momento sentí un cambio en la atmósfera, algo denso, pesado, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Fue entonces cuando vi cómo una niebla negra comenzaba a rodear el camino. No era como la neblina usual que suele descender por la sierra, pálida y ligera. Esta era oscura, como humo. Lentamente se arremolinaba, expandiéndose desde el fondo del barranco, como una criatura que acechaba esperando devorar el camino entero. Apagué la radio, tratando de concentrarme en la carretera, pero a los pocos metros ya no podía ver ni 5 metros frente al camión. Reduje la velocidad. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido del motor y el tamborileo de mis dedos sobre el volante, un hábito que suelo tener cuando empiezo a sentirme incómodo. Mientras avanzaba despacio, me fijé en el retrovisor. Al principio, solo vi la oscuridad usual, la que hay en cualquier carretera solitaria de montaña a medianoche. Pero, después, algo llamó mi atención. Apenas distinguí una sombra que parecía seguirme desde lejos, moviéndose de un lado a otro del camino. Sentí un escalofrío. Moví la cabeza para asegurarme de que no fuera una ilusión causada por el cansancio, pero ahí estaba, una forma oscura que parecía más densa que la niebla misma, como si no perteneciera a este mundo. Apreté el volante con más fuerza y me forcé a concentrarme en lo que tenía al frente. No iba a detenerme, no ahí en medio de esa oscuridad antinatural. A medida que avanzaba, comencé a notar algo extraño en la carretera. A los costados podía distinguir vagamente sombras alargadas que parecían moverse, como si caminara gente en la niebla, aunque sin un rostro o figura definidas. Los bordes de esas sombras se disolvían con el espesor de la neblina, pero lo suficiente para notar que algo estaba ahí, rodeándome. Respiré profundo, intentando mantenerme calmado. Me repetí que eran solo ilusiones, tal vez sombras proyectadas por alguna rama o una imperfección en la niebla. Pero el frío que sentía en la nuca no era una ilusión. Sentía una presencia tras de mí, algo que no me quitaba los ojos de encima. Cada vez que miraba por el retrovisor, aquella forma oscura parecía estar más cerca y esta vez no estaba sola. Había más sombras, indefinidas, como figuras humanas, acercándose poco a poco. Mi corazón empezó a latir con fuerza cuando me di cuenta de que no podía detener el camión ni acelerar sin riesgo de caer por un precipicio. Estaba atrapado entre la niebla y aquellas sombras que parecían cobrar vida a cada segundo. Al mirar nuevamente hacia el frente, me pareció ver algo en la carretera, una figura clara en medio de la niebla. Encendí las luces altas y pude distinguir a un hombre parado en medio del camino, inmóvil, con los brazos caídos a los costados. Su piel era pálida, casi transparente, y sus ojos estaban vacíos, sin pupilas, como 2 huecos profundos. Frené en seco, apenas a unos metros de él, pero el hombre no se movió y la niebla negra se cerró más alrededor, cubriendo el camión por completo. Fue entonces cuando escuché un sonido, un raspar, como uñas contra metal, proveniente de la parte trasera. Miré rápidamente el retrovisor y vi, con horror, cómo aquellas sombras subían lentamente por los lados de la caja, extendiendo sus brazos hacia el techo. Estaba rodeado. No había escapatoria. Tomé una respiración profunda y solté lentamente el freno, dispuesto a pasar a través de lo que fuera. Pero apenas avancé un par de metros, el hombre de la carretera desapareció, como si se hubiera disuelto en la niebla.
En su lugar, apareció algo más en el retrovisor. Era una figura más grande, con una forma inhumana, que se desplazaba torpemente por el borde del acantilado. Parecía arrastrarse, y me di cuenta de que había algo mal en la forma en que se movía, como si sus extremidades estuvieran torcidas. Con un pánico creciente, aceleré sin mirar atrás, rezando que la niebla no cubriera algún giro brusco. Cada vez que el motor rugía, sentía que aquella presencia oscura me seguía más de cerca, acompañada de murmullos ininteligibles que parecían venir de dentro de la cabina. En un momento de pura desesperación, apagué todas las luces del camión. La oscuridad total me envolvió y cerré los ojos, escuchando solo el golpeteo de mi corazón. El silencio fue profundo, eterno. Sentí como si estuviera flotando en el vacío, sin arriba ni abajo, perdido. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento un rayo de luz se coló a través de la niebla. Abrí los ojos lentamente y vi cómo la niebla empezaba a disiparse, retrocediendo hacia el barranco como si fuera su lugar de descanso. La carretera delante de mí estaba despejada y al frente una curva me indicaba la salida de ese tramo maldito. Aceleré tanto como pude y al cruzar la curva vi las primeras luces de una estación de servicio a unos cuantos metros. Aparqué el camión y bajé de un salto, temblando aún. Al entrar en la tienda, el empleado me miró extrañado, como si pudiera ver en mis ojos el miedo que todavía cargaba. Me ofreció un café sin preguntar nada, y mientras lo tomaba, traté de convencerme de que todo había sido un mal sueño. Cuando finalmente me calmé y volví al camión, noté algo en la puerta. Había una marca, una huella negra que no reconocía, algo que no parecía ni barro ni aceite. Era un rastro de aquella niebla negra, una prueba de que no había sido solo una ilusión. Desde aquella noche no volví a tomar rutas por la sierra después de la medianoche. Algunos lugares, como esa carretera envuelta en niebla negra, esconden cosas que es mejor dejar quietas. Estaba transportando un cargamento desde el puerto, directo hacia el norte. Mi camión, un modelo ya algo viejo pero fiel, traqueteaba como siempre sobre la carretera secundaria. Era la única ruta disponible esa noche. Un deslizamiento en la carretera principal me había obligado a desviarme y de cualquier manera me estaba quedando sin tiempo para entregar. La oscuridad envolvía la carretera y la niebla típica de la sierra veracruzana comenzaba a cubrir los pinos como si los envolviera en algodón. Encendí la radio para distraerme un poco, pero las estaciones apenas se captaban y cada vez que lograba escuchar alguna canción, la estática hacía que la melodía se desvaneciera en segundos. A medida que avanzaba, noté que el ambiente se volvía cada vez más pesado. Incluso mi instinto, ese que uno desarrolla después de tantos años en la carretera, empezó a incomodarme. En ese punto, empecé a escuchar algo. Era un sonido lejano, un tintineo apenas perceptible. Bajé el volumen de la radio y traté de escuchar con atención. Al principio pensé que se trataba del viento entre los árboles, pero no, era algo más. Parecía el sonido de campanas, como aquellas de las iglesias, pero no era un domingo, y mucho menos a esas horas de la noche. «¿Qué demonios?», murmuré, intentando quitarme el escalofrío que me recorría la espalda. El sonido se hizo más fuerte, las campanas parecían resonar en el aire, envolviéndome. Tomé la decisión de acelerar un poco. Tal vez si avanzaba rápido, dejaría atrás el sonido, como si solo fuera un eco de algún pueblo cercano que no alcanzaba a ver. Pero las campanas no se desvanecían. Al contrario, parecían acercarse más hasta el punto en que era imposible ignorarlas. Incluso sentí que el ruido parecía retumbar dentro de mi cabeza. En medio de la oscuridad y la neblina, la carretera comenzó a cambiar. A ambos lados de la carretera, lo que antes eran árboles se convirtió en campo abierto.
Podía distinguir apenas la silueta de montañas y de repente unas sombras oscuras comenzaron a moverse entre el campo, a la orilla del camino. Frené el camión. Las sombras no parecían humanas, eran figuras alargadas, delgadas, que parecían arrastrarse por el suelo, como si no tuvieran forma clara. Intenté no mirar directamente, aunque una parte de mí sentía una atracción malsana hacia ellas, como si algo en esas sombras me estuviera llamando. Las campanas seguían sonando, cada vez más fuerte, cada vez más intensas. De repente, vi una figura mucho más definida. Era una persona o algo que se le parecía parada en medio de la carretera, justo delante de mi camión. Tenía una túnica oscura que apenas se distinguía en la penumbra y su rostro estaba cubierto por una capucha que solo dejaba ver el brillo de dos ojos oscuros, profundos y fríos. ¿Qué quieres?, me atreví a preguntar, aunque sabía que era inútil. Nadie me respondería en ese lugar desolado. La figura no hizo ningún gesto, no se movió ni un centímetro, pero las campanas sonaron aún más fuerte, como si de alguna forma la figura controlara ese sonido. Intenté retroceder, pero al intentar poner el camión en reversa, escuché un golpe en la puerta de la cabina. Un golpe firme, casi exigente. Miré hacia mi derecha, y ahí, apoyada en la ventana, vi la mano de alguien, pálida y delgada, cuyos dedos tocaban el cristal como si quisiera entrar. «No, esto no está pasando, no puede estar pasando», murmuré, tratando de convencerme de que todo era un mal sueño. Entonces, la mano comenzó a golpear con más fuerza, y de repente una cara apareció en la ventana. Era una mujer, o al menos eso parecía. Su rostro estaba demacrado, con ojos hundidos y piel tan pálida que parecía casi traslúcida. No me miraba directamente, pero sus ojos estaban fijos en algún punto indefinido dentro de la cabina. Y detrás de ella, a la distancia, podía ver a otras figuras moviéndose lentamente entre el campo. Decidí que era suficiente. Pisé el acelerador, ignorando todo, y sentí el camión rugir mientras comenzaba a avanzar. Pero entonces las luces del tablero parpadearon y el motor tosió, amenazando con detenerse. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía pensar. Las campanas seguían resonando, ahora como un eco dentro de mi cabeza, y tenía la sensación de que, aunque me moviera, seguía atrapado en el mismo lugar. Finalmente, después de unos metros, el camión comenzó a moverse más rápido. Las figuras en la carretera comenzaron a desvanecerse en la distancia, y el sonido de las campanas se fue apagando poco a poco. Me sentí tentado a mirar por el espejo retrovisor, pero decidí que era mejor no hacerlo. No quería saber si todavía estaban ahí, siguiéndome. Respiré aliviado, sintiendo cómo el aire volvía a llenar mis pulmones, pero el alivio duró poco. Delante de mí, en el arcén, vi una figura que me hizo frenar de golpe. Era un niño, no tendría más de 10 años, de pie, mirándome fijamente. No movía ni un músculo, pero sus ojos parecían tener una edad mucho mayor, como si estuviera atrapado en un cuerpo que no le pertenecía. No había explicación lógica para que un niño estuviera ahí, en medio de la nada, y mucho menos a esas horas de la noche. Decidí bajarme de la cabina. No sé si fue por el instinto o por la desesperación de encontrar algo real en esa noche tan extraña. Caminé lentamente hacia el niño, manteniendo una distancia segura. ¿Estás perdido?», pregunté, aunque una parte de mí sabía que no obtendría respuesta. El niño solo me miró y luego, lentamente, levantó una mano y señaló hacia el bosque. Seguí la dirección de su dedo y ahí, entre los árboles, vi algo que nunca podré borrar de mi mente. Había una figura en el bosque, sentada frente a una pequeña fogata, rodeada de más sombras. La figura estaba encorvada, con un manto oscuro que la cubría completamente. Fue entonces cuando escuché una voz en mi cabeza, una voz que no era mía, pero que parecía provenir de todos lados. «Vete, no hay nada para ti aquí». Sentí que el miedo me paralizaba. Sabía que no debía seguir mirando, que debía regresar al camión y salir de ese lugar de inmediato.
Retrocedí lentamente, manteniendo mis ojos en el niño, que seguía señalando al bosque, y volví a subir a la cabina. Cerré la puerta, encendí el motor y aceleré tan rápido como el camión lo permitía. Las campanas volvieron a sonar, pero esta vez parecían alejarse, como si por fin estuviera dejando atrás esa carretera maldita. Conducí sin detenerme durante horas hasta que la primera luz del amanecer comenzó a asomar en el horizonte. Solo entonces, cuando sentí la calidez del sol en mi rostro, me atreví a respirar con tranquilidad. Sabía que lo que había vivido esa noche no era normal, que había algo oscuro y antiguo en esas montañas que no comprendía y que probablemente jamás entendería. Desde esa noche no volví a tomar esa ruta, y cada vez que escucho el sonido de campanas, por lejano que sea, algo en mi interior se estremece, porque, aunque nadie me crea, sé que esas campanas no son normales, y que algo en esas montañas de Veracruz sigue esperando, al acecho, para atraparte cuando menos lo esperes.